Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Abrim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la sexta ley de Parashat Shofetim, la cual se encuentra en el capítulo 19, versículo 14, al capítulo 20, versículo 9 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Y como toda nuestra Parashá, que se llama Shofetim, jueces, en esta lía hablamos de leyes, de cortes, de guerras, de testigos, del aparato legal que subyace a la Torá y al pueblo de Israel, con diferentes leyes. Esto parece de nuevo un popurrí. Tenemos leyes sobre territorio, no mover fronteras. Esto luego es expandido en la literatura rabínica como leyes de competencia desleal. Volvemos a enfatizar el principio, uno de los principios centrales de la legislación toraítica es que una persona no puede ser condenada por un testigo, sino que se necesitan al menos dos testigos para condenar. Hablamos de edim zomemim, testigos falsos. Si hay unos testigos que acusan a alguien de algo y luego vienen otros testigos e invalidan el testimonio de estos primeros, se les castiga como si fueran, o sea, lo que querían hacerle a la otra persona les pasa a ellos. Y le harán a él como se osó hacerle a su hermano. Y finalmente en el capítulo 20 tenemos el procedimiento de filtro de las guerras. Cuando hay una guerra, incluso con una guerra desigual, asimétrica, hay una oportunidad de la gente que tiene negocios pendientes, una casa, una esposa, un viñedo, poder retirarse, o gente que tiene miedo, poder retirarse antes de la batalla. Y quiero centrarme en esta ocasión en un tema que es muy difícil por la manera en que es no solo interpretado, sino en la manera en que es utilizado en la cultura general para desvirtuar la legislación toraítica. Y es este tema de la ley del talión que aparece de nuevo, aparece varias veces en la Torá, cuando se habla de leyes por lo general o de castigos por asesinato, por robo, por deformación, por daños, suele aparecer este principio que es la ley del talión. Acá aparece en el versículo 21, velota hos eineja, nefesh benefesh, ain beain, shen beshen, yad beyad, regel beragel. No cubrirás tus ojos, es decir, no mostrarás misericordia, un alma por un alma, un ojo por un ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, o pierna por pierna. Y tratando de entender esta ley del talón, y ya hemos dedicado otros videos a esto, me encuentro con un texto aún más sorprendente del Rambam. El Rambam, en su Guía de los Perplejos, tercera parte, capítulo 41, habla del tema de daños. ¿Qué pasa cuando yo le hago daño a alguien y le estropeo un ojo, una mano, ¿cierto? Causo daño permanente. ¿Qué es lo que debo hacer? Umisha hiser iver y husar iver. Una persona que causa el defecto en un miembro, su miembro debe ser también castigado. Una interpretación muy literal de la ley del talión, que sabemos que no es la interpretación de la halajá y no es la interpretación que el mismo Rambam en el Mishneh Torah va a presentar, donde presenta la forma rabínica de la ley del talión, que es con compensación monetaria. Es decir, si yo le saco el ojo a alguien, no es mi ojo retirado, sino que yo tengo que pagar toda una serie de indemnizaciones, 5 tipos de indemnizaciones para la persona. Entonces aquí el Rambam parece estar tomando una actitud literalista muy extraña y el texto se complica aún más. Cita literalmente el libro de Levítico, capítulo 24, como puso un defecto en un ser humano, será puesto su defecto en él.
Velota trid reonja behiotaino onashim hena bemamon. Y no te preocupes, le habla el Rambam a su interlocutor, al alumno de la Guía de los Perplejos, de que nosotros hoy no hacemos esto, sino que castigamos este tipo de transgresiones con compensación monetaria. Que akavana ata latet sibat hapsukim velo sibat divrei hatalmud. Pues nuestra intención en este lugar es interpretar la intención original o básica del texto de la Torá y no lo que dice la Torá oral. A lo cual los comentaristas del Moreh Nevuchim se enloquecen y dicen: Rabbeinu, ¿cómo así? O sea, nosotros en el judaísmo no tenemos sola escritura, no tenemos acceso directo a la intención original de la Torá. Lo único que tenemos es la Torá oral, a través de la cual nosotros no solo interpretamos, sino que aplicamos la Torá. ¿Cómo así que aquí hay la intención de la Torá y lo que dice el Talmud? En el judaísmo estas son una y la misma. Y el texto se complica aún más. Al kol ze yeshli bema she'amar bo hatalmud da'at. Y sobre esto yo tengo una opinión, y shama panim befanim, la cual te comunicaré cara a cara. Es decir, esto no es algo que yo pueda escribir. Esto es una doctrina esotérica. והמכות אשר אי אפשר לעשות כיוצא בם בשווה, דינם בתשלומים, רק שבטו ייתן רפואה ירפא. Y en las cosas donde no se puede hacer una equivalencia, continúa el Rambam, se hace con pago, y cita el texto bíblico. Sorprendente, el Rambam no aclara este punto en ningún otro lugar. En su Mishneh Torah, el Rambam codifica la ley de acuerdo al Talmud, donde dice que todo tipo de deformación, todo tipo de pérdida de miembro debe ser pagado con las 5 restituciones tradicionales que explica la halajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y los comentaristas, a pesar de que reaccionan muy fuertemente a este lenguaje, producen la siguiente explicación. Dice lo siguiente: en el caso de un asesinato, es claro cuál es el castigo que requiere la Torá. Es más, la Torá es muy estricta. Y con esto es que abre el Rambam el capítulo 41. Esto es como el segundo párrafo del capítulo 41 de la tercera página de la Guía de los Perplejos. El primer párrafo habla de la gravedad del asesinato, que solo puede ser restituido con la pena capital. Y produce un ejemplo muy interesante que trae el Talmud, de que si una persona es herida de muerte y la persona perdona a su asesino, igual esto no exime a la persona de tener la pena capital si hay testigos, si se puede procesar el caso, lo cual no siempre es el caso. Entonces, en el caso, nos dicen los intérpretes, esto es particularmente Moshe Narboni y el testimonio de Shem Tov Ibn Shem Tov, que son intérpretes del siglo XIII y XV, el uno en provincia del sur de Francia, el otro en también sur de Francia, norte de España, Cataluña, Barcelona. Nos dicen, en el caso de una pena capital es claro. En el caso de daños materiales, ¿cierto? Yo le robé algo, causé dinero, pues es claro que tengo que pagar dinero. Y lo que viene aquí a enseñarnos la ley del talión es que yo, por ejemplo, por un robo no puedo ser asesinado. Por un robo no puedo ser mutilado. E igualmente yo no puedo pagar por un asesinato, sino que tiene que ser equivalente. Y el caso límite, el caso complicado, que es el que nos ocupa aquí en nuestra aliyá y nos ocupa aquí en este texto del Rambam, es, bueno, ¿y qué pasa con la mutilación? ¿Qué pasa si yo le saco el ojo a alguien? ¿Qué pasa si yo le corto la mano a alguien en una pelea, accidentalmente, intencionalmente? Y lo que dice el Narboni es algo muy inteligente. Dice, nosotros no podemos, a través de este sistema, crear justicia perfecta. ¿Por qué? Porque si yo le saqué el ojo a alguien y viene la corte y me saca el ojo, tal vez me hagan más daño de lo que yo le hice a esta persona. Si tal vez me desangre, tal vez se infecte y luego me muera.
Entonces, el castigo no es equivalente al crimen. En este caso, de una interpretación literal de la ley del talión, ¿quién es la única persona? ¿Cuál es la única entidad que puede cobrar exactamente ojo por ojo, diente por diente, mano por mano? Es Dios. Porque en el mundo real, este tipo de compensación no es posible. Es decir, tenemos un ideal de justicia y tenemos una justicia de a pie. La justicia que podemos hacer en el mundo. Un poco hablamos de esto la semana pasada. Cierto que a veces el ideal está aquí y lo que nosotros podemos hacer es acercarnos al ideal. Y tal vez esto es lo que quiere decir el Rambam, no quiere decirlo de manera explícita. Eso es ciertamente lo que piensan sus intérpretes. Y quiero tomarlo en esta dirección. A nosotros, y esto es muy cierto, se nos dice que el judaísmo pone un énfasis en la comunidad. Esto es algo que incluso he venido enseñando en estas últimas semanas. En el video sobre Parashat sobre el segundo, Ekev, sobre el segundo capítulo del Shema hablamos de la dimensión comunitaria. El judaísmo es primordialmente una religión comunitaria. Nosotros no experimentamos redención personal. Ese no es el énfasis del judaísmo. Si yo me salvo, si yo me voy al paraíso o no me voy al paraíso, eso no es el énfasis del judaísmo. El énfasis del judaísmo es traer la redención al mundo, a toda la nación, a la tierra y a todas las naciones por extensión. Hay una dimensión colectiva. En las palabras del señor Spock, las necesidades del colectivo preceden a las necesidades del individuo. En esto el judaísmo siempre ha sido de una manera muy clara, de una manera sin apologías, absolutamente comunitarista. Muy diferente a comunista. Comunitarista es que las necesidades y los valores de la comunidad preceden en importancia a los del individuo. Posiblemente en nuestra misma línea encontramos ecos de esta idea con la noción de que el testimonio de un individuo es inútil. Un solo individuo no es un testigo. Para yo tener un testimonio necesito dos. Dos es la comunidad más pequeña que yo puedo formar. Pero el testimonio de un individuo es muy complicado. El testimonio de un individuo no es suficiente. Entonces tenemos aquí ecos de la fuerza de la comunidad. Pero eso no significa que las necesidades del individuo queden absolutamente tiránicamente aplastadas por las de la comunidad. Y aquí tenemos dos ejemplos, en mi opinión, muy claros. Uno, de acuerdo a la interpretación del Narboni del texto del Rambam, que se basa en nuestra lía, ¿por qué es que yo debo apelar a compensación monetaria y no estoy cortando manos y sacando ojos como hacen otros sistemas legales, o ciertamente lo hicieron en el pasado? Porque entonces yo no puedo garantizar que el individuo, o sea, que el castigo del individuo, que el castigo del transgresor, el castigo del criminal no sea excesivo. En este momento es una legislación muy compasiva en el sentido de que si le sacamos el ojo tal vez muera, y entonces en ese caso los derechos individuales del transgresor quedan violentados. Aquí tenemos ecos de que el judaísmo no es solamente comunidad, de que también hay espacio para el individuo, de que el individuo tiene ciertos privilegios y ciertas libertades. Y esto se expresa, en mi opinión, bellísimamente en el capítulo 20, en la segunda parte de nuestra lía, donde hablamos de la guerra. Entonces salimos a la guerra, incluso frente a enemigos mucho más poderosos. Sale el Cohen, dice, no se preocupen, Dios está con nosotros, Dios es el que va a pelear. Y luego, versículo 5, Bediberu hashoterim el ha'am lemor. Los oficiales van y preguntan al pueblo, mi ha'ish. Además que cuando se lee, es Shenei Gerishim, mi ha'ish. Es la misma estructura. Umi haish, umi haish. ¿Quién es el hombre que construyó una casa y no la ha habitado? Usted váyase para la casa. ¿Por qué? Porque
si se muere, no va a poder disfrutar su casa. ¿Quién planta un viñedo y no ha podido cosecharlo? Usted, váyase para la casa. ¿Quién se ha comprometido a casarse con una mujer y no se ha casado con ella? Para la casa. ¿Por qué? Porque los derechos de este individuo, a su propiedad, a su tierra, a su familia, en este momento pesan más que los de la comunidad. Y este no es un momento, es un momento álgido, es guerra frente a enemigos mucho más poderosos. Y que en vez de estar haciendo lo normal, lo lógico en este caso, que es traigan más gente, tráiganme a los cobardes y tráiganme a los débiles y tráiganme a los jóvenes y a los viejos y a los niños. Dicen, no. Usted tiene cuentas pendientes, no vaya a la guerra. Queda exento. Y por último, Umija Ish, Hayar Raja Levav, que tiene miedo y tiene un corazón débil, también váyase para la casa. Aquí necesitamos solo gente que viene a lo que viene. Pero particularmente los 3 primeros ejemplos muestran que el judaísmo es mucho más complejo. Siempre se nos ha dicho ojo por ojo, diente por diente, como un ejemplo barbárico de la legislación del Dios del Antiguo Testamento, Dios vengador, cuando acaba siendo una legislación tremendamente progresista, en el sentido de no podemos garantizar que el castigo sea igual, vamos a cambiar las palabras de la Torá. Que el Rambam dice, esto es claramente lo que nos está diciendo la Torá en su sentido más obvio, pero dado que no podemos ejercer esta ley absoluta, esta justicia absoluta de Dios, vamos a ejercer una justicia menor que favorece al individuo. Y en estas leyes de la guerra vemos un espacio donde, a pesar de que las necesidades de la colectividad casi siempre van primero, que la Torá no es recibida como individuos, sino como colectividad, que los beneficios y los premios y los castigos de la Torá no son individuales, sino que son colectivos, pero aún así tenemos estos pequeños espacios donde la Torá dice, vaya y cásese, vaya y disfrute su casa, vaya y disfrute sus campos. En este momento, la colectividad no lo necesita, mostrando un balance entre la vida en comunidad y la vida privada del individuo, entre mis necesidades y las necesidades colectivas. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.